Entonces vamos a compartir la pantalla para compartir la presentación. Estamos aquí en esta etapa número 1 que se llama de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Y en la clase pasada, en las dos clases pasadas estuvimos hablando acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Así que vamos a repasar un poquito para los que se incorporan nuevos, aunque les recomiendo que vean las clases pasadas que están ahí en el canal y en Facebook también. Entonces estuvimos hablando de que Dios es luz, de que Dios es invisible, es espíritu, es el creador de todo lo que existe, es nuestro hacedor, es el dueño de todo porque tiene el derecho por ser nuestro creador, también es nuestro dueño, que no somos dueños de nosotros mismos, sino que Dios es nuestro dueño. También estábamos viendo que Dios es la máxima autoridad del universo, Él es el rey de todo, Él es la autoridad superior por encima de todas las autoridades, es el rey de reyes y señor de señores. Y también hablamos de que Dios es juez, de que Dios juzga, de que constantemente se están ejecutando juicios en el mundo espiritual y Dios está juzgando, y también que un día Dios va a juzgar la tierra, que eso lo vamos a hablar con detalle en una clase que vamos a dedicar solamente para eso. Amén. Dice Odali que comienza hoy. Odali, te recomiendo que veas las clases anteriores también para que te pongas al día y puedas estar al día con estas clases de discipulado, y compártanlo, hermano, compártanlo también con tus amigos. Hay veces que llevamos años en el evangelio y pensamos que no necesitamos esto, pero sí necesitamos fortalecer las bases de nuestra fe para que podamos estar firmes y permanecer en los ataques del enemigo, y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces vamos a ver en la clase de hoy, vamos a estar aprendiendo de cómo es Dios, Y esto lo vamos a estar viendo por varias clases porque es decir, es un tema bastante extenso, y vamos a estarlo cubriendo las características es decir, internas de Dios. Vimos quién es Dios, quién es. Ahora vamos a ver cómo es Dios, cómo es Él, es decir, cómo es su personalidad, cómo es Dios. Entonces, la primera característica que vamos a estar viendo en esta clase 1.3 es que Dios es todopoderoso. La Biblia nos dice que Dios es todopoderoso. Dice Job 11:7. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es decir, que en la palabra de Dios, Job entendía, y en este caso no fue Job el que lo dijo, sino uno de sus amigos, pero desde la antigüedad el pueblo de Israel entendía de que Dios es todopoderoso. ¿Y qué significa eso? Que todo lo puede, literalmente, que todo lo puede. Claro, si Dios es el creador de todo, Él tiene poder para intervenir en su creación. Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Lo que Dios quiere hacer, lo hace porque Él todo lo puede. Él es todopoderoso. Para Dios no hay nada difícil. No hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede. Y dice primera, es decir, aquí se me fue el 1, creo que era el segunda. Aquí se me fue, es segunda de Corintios 6:18, dice, y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y aquí vemos cómo en el Nuevo Testamento también los apóstoles entendían que Dios es todopoderoso, es todopoderoso. Y esto es algo que a nosotros a veces nos cuesta entender, porque vemos que en la naturaleza hay leyes y que nosotros como seres humanos estamos limitados. Nuestro poder está limitado. De hecho, todo poder que existe está limitado porque Dios le puso límite a todo poder que existe. Aún el poder del mar, que es tan fuerte, Dios le puso límites, le puso la tierra como límite y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Entonces, a nosotros nos cuesta trabajo entender de que Dios es todopoderoso porque Dios estableció leyes en la naturaleza. Hola, Carlos, Dios te bendiga, Carlos, que siempre estás ahí con nosotros. Bienvenido, qué bueno que te incorporaste. Bendiciones, hermano amado, y a tu esposa también saludos. Entonces, como les decía, mis hermanos amados, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede.
para él no hay nada difícil, porque las leyes de la naturaleza, Dios fue el que la creó. A veces nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer cualquier cosa, porque como vemos que hay leyes que nosotros tenemos que respetar, que nosotros tenemos que cumplir porque se aplican a nosotros y que nos limitan la capacidad que tenemos. Por ejemplo, está la ley de la gravedad. No podemos caminar por el aire, nos caemos. Entonces, por ejemplo, Jesús, y ahí vemos, por ejemplo, que Jesús es Dios. Jesús caminó sobre la tierra y Jesús caminó sobre el mar. Él es todopoderoso. Y cuando sus discípulos lo vieron, se quedaron perplejos, pensaban que era un fantasma. No podían creer que un hombre estaba caminando sobre el mar. Y Pedro, para comprobar esto, él quería vivir esa misma experiencia y Pedro creyó que Jesús podía darle ese poder para que él también caminara sobre el mar. Entonces Pedro le dijo al Señor, yo quiero caminar contigo. Si eres tú, Señor, di que yo vaya hacia ti caminando sobre el mar. Y Jesús dio la palabra y Pedro caminó sobre el mar. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando vio los fuertes vientos, cuando vio las olas, Pedro sintió miedo. Sintió temor y comenzó a hundirse y Jesús tuvo que venir a salvarlo, tuvo que venir a rescatarlo, tuvo que asirlo de la mano y lo reprendió porque por su falta de fe. Entonces muchas veces nosotros decimos Dios es todopoderoso, pero a la hora de la verdad, cuando vemos una cosa que nos parece imposible, cuando vemos un gigante delante de nosotros, decimos que va, esto ni Dios lo puede arreglar. ¿Cuántas veces hay personas que tienen un problema grande y dicen que va, esto ni Dios lo puede arreglar? Y quiero decirte algo, no es verdad. Dios es todopoderoso. Dios puede arreglar cualquier problema. Dios puede arreglar el problema que pueda haber en tu vida, el problema que pueda haber en tu matrimonio. Dios puede sanar cualquier enfermedad. De hecho, una de las cosas que uno de los episodios de la Biblia que demuestra que nuestro Dios es todopoderoso fue cuando Jesús, su amigo Lázaro murió. Su amigo murió y hasta ahí todos ellos y sus discípulos y sus amigos creían que él era poderoso, pero ellos realmente no creían que era todopoderoso. Por lo tanto, se lamentaron mucho cuando su amigo Lázaro murió y él le dijo a sus discípulos, me alegro de que esto haya sucedido así, que yo no haya estado presente para que ustedes puedan creer realmente, para que la fe de ustedes sea fortalecida, para que ustedes puedan creer en mí. Y Jesús esperó que pasaran unos días y que Lázaro muriera, porque primeramente enfermó gravemente. Y ya cuando estaba muerto en la tumba, Jesús llegó y las hermanas de Lázaro lloraban, le decían, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, que ellas creyeron que Jesús era poderoso, porque ellas creyeron que si Jesús hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Pero ellas no creían en ese momento que Jesús era todopoderoso, porque si no hubieran llegado diciendo, Señor, qué bueno que viniste para que resucites a mi hermano, pero ellos no lo creían hasta ese punto. Entonces Jesús les demostró de que Dios es todopoderoso y resucitó a Lázaro de los muertos. Y de la misma manera que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, un día Él también nos va a resucitar a nosotros porque Él es todopoderoso. Jesús puede romper las cadenas. Dios puede sacarnos de cualquier problema que nosotros tengamos. Lo que sea que esté pasando en tu vida, quiero decirte, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Ahora, ¿por qué a veces si Dios todo lo puede, por qué a veces permite ciertas cosas? ¿Por qué a veces Dios no hace lo que le pedimos? Ya eso es otro tema que lo vamos a analizar también en su momento. Pero de poder, Dios lo puede todo. Dios todo lo puede. Él es todopoderoso. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver otra característica que vamos a hablar de Dios, es que Dios es omnisciente. Omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios todo lo sabe. La omnisciencia es la capacidad de tener un conocimiento absoluto. Y el único que tiene conocimiento absoluto es Dios. Ningún ser humano es omnisciente. Nosotros, por mucho que
querramos saber, y por muy inteligente que se pueda ser una persona, estamos limitados en cuanto a nuestra capacidad de conocimiento. De hecho, ni siquiera la naturaleza la conocemos completamente todavía, ni siquiera como humanidad, ni siquiera todo el conjunto de los seres humanos que han existido y que existen. Hasta el día de hoy lo conocemos todo. Hay montones de cosas que son desconocidas para el ser humano. Sin embargo, Dios todo lo sabe. Dios tiene la capacidad de conocerlo todo. Dios no solamente sabe la ciencia y los misterios y los secretos que hay detrás de todo, sino que Dios sabe lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Dice en 1 Samuel 2:3, dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Es decir, que el único que conoce las situaciones en su totalidad es Dios. Por eso el juicio es de Dios. Por eso el Señor nos dice: no juzguéis, porque nosotros muchas veces no podemos hacer un juicio sobre una persona porque no conocemos la mente y el corazón de las personas. Como sociedad sí podemos juzgar y debemos juzgar lo mal hecho, debemos juzgar las acciones de las personas, pero no sabemos el interior de las personas. El único que lo sabe es Dios. La Biblia dice que Dios es Dios de todo saber. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no ser arrogantes, como nos está diciendo el Señor. Que nosotros entendamos de que la última palabra la tiene Dios. Nosotros no sabemos más que Dios. Y tristemente, hoy en día, muchas veces somos arrogantes. ¿Cuándo somos arrogantes? Cuando la Biblia nos dice que hagamos una cosa y nosotros no hacemos lo que dice la Biblia porque decimos que está obsoleto, que decimos que eso fue para otro tiempo, o pensamos que nosotros tenemos una opinión mejor que la de Dios. Podemos llegar a ser arrogantes. Cada vez que nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, cada vez que nosotros, Dios dice que hagamos una cosa y nosotros queremos hacer otra y pensamos que no vamos a sufrir las consecuencias, somos arrogantes. Porque Dios todo lo sabe, Él es el Dios de todo saber. Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien, lo mejor es preguntarle a Dios. Si nosotros queremos hacer las cosas bien, lo mejor es tratar de conocer a Dios, de conocer qué dice Dios acerca de este tema. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Porque Él es el Dios de todo saber y dice que a Él le toca pesar las acciones. Por eso es que Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. No se venguen ustedes mismos cuando hagan malas acciones contra ustedes, porque Jehová pesa los corazones y pesa las acciones. Y eso es lo que lo habilita como juez del universo. Por eso Él va a llevarnos a cada ser humano en su momento a examinar nuestras acciones, porque Él conoce nuestros corazones, Él escudriña. Dice en Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, que Dios escudriña nuestros corazones. Él sabe hasta la más profunda intención. Él ve nuestra mente, Él ve nuestro corazón. Hay personas que dicen: no, yo no cometo pecados, pero a lo mejor tú podrías estar un tiempo X sin cometer pecados externos, pecados físicos, de los pecados mencionados en la Biblia explícitamente. Pero ¿quién puede decir que su mente está completamente sin pecado? ¿Quién puede decir que su corazón está completamente sin pecado? Es muy difícil, porque muchas veces no ejecutamos un pecado, pero en nuestro corazón sí lo ejecutamos. Por eso es que Jesús, cuando hablaba en el Sermón del Monte, Él decía: oíste que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, el que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio, y el que le diga necio a su hermano es reo de juicio. Es decir, que delante de Dios, el pecado de odiar a una persona, de menospreciar, y más si es un hermano en Cristo, es grave, tan grave, casi como matarlo físicamente. Lo único que no tiene las mismas consecuencias, por supuesto no tiene las mismas consecuencias, pero es la raíz del mismo hecho. La raíz del asesinato está en el odio. Entonces,
Lo mismo dijo Jesús del adulterio. Dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que Dios ve nuestro corazón. Él sabe si nuestros pensamientos. Entonces muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios acerca de nuestros pensamientos. Por eso el salmista decía, Señor, sean agradables delante de ti todos los días los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables delante de ti. Entonces, por eso es que todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque ¿quién de nosotros puede decir que nunca peca con la mente? Muchas veces pecamos con la mente, muchas veces acariciamos el pecado. Y no es que un pensamiento malo sea pecado. El pensamiento malo es un ataque del enemigo. Pero cuando lo acariciamos, cuando nos deleitamos en él, ahí es cuando se convierte en pecado. Uno puede en un momento airarse. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero a veces dejamos que el enojo nos dure días y días. Y guardamos resentimiento, guardamos rencor en nuestro corazón. Y todo eso es pecado. Entonces, cuando juzgamos, menospreciamos, cuando codiciamos lo que no es nuestro en nuestro corazón, es pecado. Cuando estamos pensando, fantaseando cosas que no son de Dios, también es pecado. Entonces, tenemos que saber de que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Por eso es que cuando Jesús estaba ahí predicando el evangelio, estaba ahí con sus discípulos y le trajeron a Natanael, fueron a buscar a Natanael y Jesús sabía quién era Natanael. Jesús le dijo a Natanael, aquí un hombre justo, verdadero, un verdadero israelita. Y Natanael le dijo, ¿de dónde tú me conoces? Y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Jesús le dio esta palabra de ciencia, diciéndole y demostrándole que él sabía y lo veía antes de que él llegara a su presencia. Y él se maravilló y creyó en Jesús. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana. Jesús le estaba predicando el evangelio y le dijo a la mujer, trae a tu marido. Y la mujer le dijo, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Quiere decir que, y ella se maravilló porque Jesús sabía su pasado, sabía todo lo que ella había hecho. De hecho, cuando fue a predicar y a traer a la gente para que vinieran a donde estaba Jesús, les decía, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, que Dios todo lo sabe. Y el Espíritu Santo, Él nos da a conocer. Por eso es tan importante los dones del Espíritu. Hoy estábamos compartiendo los hermanos que fuimos a predicar. Estábamos hablando de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para predicar, porque hay muchas personas con el corazón duro. Algunas personas aceptaron la palabra y aceptaron al Señor, pero otras personas nos decían, no, yo respeto las religiones, pero no quiero que me hablen de ninguna religión. No me hables de religión porque yo no quiero saber nada de religión. Y entonces, cuando esas cosas pasan, la persona está endurecida porque el enemigo les ha cegado el entendimiento, les ha endurecido el corazón. Pero cuando tenemos la revelación de Dios y le podemos decir, mira, tal vez tú no quieras saber nada de Dios, pero mira, Dios sí quiere saber de ti porque Dios sabe que, y le decimos una palabra de ciencia, de algo de su vida, algo que Él solamente sabe y sabe Dios. Entonces la persona dice, wow, realmente Dios está aquí. Por eso tenemos que profetizar, usar los dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu para que podamos predicar con poder de Dios, para que podamos saber las cosas porque Dios sabe todo. Y Él revela las cosas a quien Él quiere. Pero Dios todo lo sabe. Nosotros no podemos escapar de Dios. Nosotros podemos escondernos. Hay personas que se esconden para pecar. Te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de los hermanos, te puedes esconder de tus padres, te puedes esconder de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Pero de Dios no te puedes esconder. Dios todo lo ve y todo lo sabe porque Él es omnisciente. También dice en Proverbios 24:12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones, el que mira por
por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Quiere decir que a veces nosotros mismos hasta negamos nuestro propio pecado, pero dice que Dios entiende y pesa los corazones. Él conoce las intenciones de los corazones. Nosotros podemos conocer a una persona, pero lo más profundo del corazón, el único que lo conoce es Dios. Pero eso es una buena noticia. Dios te conoce y aún así conociéndote, Dios te ama. Dios te ama y Él quiere ayudarte, quiere salvarte, quiere bendecirte. Él te ama así como tú eres. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. A veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me da aquello? Y a veces Dios no te da algo porque Él sabe que no es lo mejor para ti. Él sabe, Él conoce. Por eso cuando estés orando, cuando vayas a tomar la decisión de casarte, que es la segunda decisión más importante que puedas tomar en tu vida, dile al Señor que te revele lo que está oculto, que te muestre, porque Él sabe lo que tú no sabes. Él ve lo que tú no ves. Él escudriña el corazón. Dios sabe cuál es la persona mejor para ti. A veces decimos, ay, y la gente que no conocen a Dios o que rechazan a Dios dicen, pero ¿cómo es posible que tú puedas casarte sin haber tenido relaciones sexuales con una persona? Eso no puede ser, tú lo tienes que conocer primero y conocerlo en todas las áreas. Eso es una gran mentira, porque aún tú puedes tener relaciones sexuales con una persona y no conocerlo. A las personas se conoce bien a profundidad con el paso de los años. Yo llevo casada con 10 años con mi esposo y todavía lo estoy conociendo y todavía él me está conociendo. Entonces, eso es una gran mentira. Dios conoce, Dios sabe lo que es mejor. Cuando Dios te dice, esta persona es para ti, ya Dios evaluó todo. Dios evaluó si era una buena pareja para ti en todas las áreas de tu vida, tanto en lo emocional como en todo, como en el área íntima. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, Él pesa los corazones. Por eso pídele a Dios sabiduría y pídele que te hable, que te revele su voluntad y confía en lo que Dios te diga. Cuando Dios te diga no hagas algo, aunque te parezca bueno, no lo hagas. No lo hagas porque Él sabe más que tú. Él sabe más que nosotros. Él todo lo sabe. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Es decir, que el Señor es capaz por su conocimiento de pesar el corazón y darle a cada cual lo que le toca, darle a cada cual lo que se merece. Entonces, cualquiera puede intentar engañarte, pero si tú le preguntas a Dios, Dios te va a revelar. Por eso es que Jesús, cuando caminaba en la tierra y predicaba, Él a veces decía, dice la palabra, porque sabía los corazones de ellos. Él sabía cuando la gente tenía incredulidad, sabía cuando tenían malos pensamientos y a veces se los decía, ¿por qué piensan mal de mí? Porque sabía lo que ellos estaban pensando. Tremendo. Menos mal que tú y yo no sabemos lo que las personas están pensando, porque si nosotros supiéramos lo que las personas están pensando de nosotros, sería muy, muy dura la vida. Tendríamos muchos enemigos y estaríamos todo el tiempo escandalizados por causa del pecado. Gracias que Dios no nos dio esa habilidad, pero Él sí la tiene. Él sí la tiene. Por eso debemos preguntarle a Dios. Me recuerda en la palabra de Dios cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, luego de haber tenido una gran victoria con Jericó, y estaban allí conquistando la tierra prometida. Dice que un pueblo que eran los Gabaonitas, unas ciudades que estaban en el mismo centro de la tierra prometida, ciudades grandes, ciudades fortificadas, ricas en muchos recursos, tuvieron mucho temor del pueblo de Israel y entonces se disfrazaron, hermanos, se disfrazaron como que venían de muy lejos, enviaron unos espías disfrazados como que venían de muy lejos y le hicieron creer a Josué y a sus hombres que ellos venían de tierras muy lejanas, que les había llegado las noticias de lo que Dios estaba haciendo y que querían hacer un pacto de paz con Israel. Y ellos le creyeron porque, como decimos, se tragaron el cuento, le pasaron gato por liebre, se lo creyeron. Y dice la Biblia claramente, y no le preguntaron a Dios.
Josué no le preguntó a Dios, tomó una decisión basada en lo que veía a sus ojos y no le preguntó a Dios. Y después que tomaron la decisión, hicieron un pacto de paz, un juramento delante de Dios, entonces se enteraron que los habían engañado y que eran de una de las ciudades, de las que estaban en el centro de la tierra prometida, y se sintieron muy defraudados. ¿Por qué? Porque si ellos le hubieran preguntado a Dios, Dios le hubiera revelado, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Lo mismo le pasó al profeta Samuel cuando fue a ungir un rey sustituto después de Saúl. Él se guió por la apariencia, pero Dios le dijo a Samuel: tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y él encontró en David la persona correcta, conforme a su corazón, porque Dios mira y pesa los corazones. Así que cuando Dios haga cosas que a lo mejor no puedas entender, confía porque Dios todo lo sabe. Y la tercera característica, vamos a terminar con esta característica de que Dios todo lo sabe, y vamos a leer el Salmo 139 del 1 al 4, y este salmo lo vamos a leer también, lo vamos a continuar leyendo hasta el versículo 7, porque este salmo habla precisamente de la omnisciencia y de la tercera característica que vamos a hablar hoy, que es de la omnipresencia de Dios. Entonces, los primeros versículos del 1 al 4 hablan de la omnisciencia, y luego los otros versículos del 5 en adelante hablan de la omnipresencia de Dios. Así que lo vamos a ver como una concatenación, pero realmente David entendió esto y decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tremendo. Dios sabe lo que nosotros vamos a decir antes de que lo digamos. Eso es una cosa asombrosa, es asombrosa, porque a veces decimos: bueno, entonces, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a orar? Si ya Dios lo sabe. No, porque aunque Dios lo sabe, Dios quiere que lo hagamos, porque Dios nos habilitó y nos capacitó para que hagamos las cosas, porque cuando nosotros las hacemos, eso desata un poder en el mundo físico y en el mundo espiritual, y Dios cuenta con nosotros. Pero Dios de antemano conoce nuestras decisiones. Dios sabe quién se va a salvar. Dios sabe quién se va a perder. Dios lo sabe todo. Es una cosa, pensar en que Dios lo sabe todo es realmente algo abrumador. Y después vamos a estar hablando de una pregunta que alguien me hizo muy interesante, y la vamos a compartir, que es lo que nos va a servir de puente entre esta clase y la próxima, que es precisamente sobre esto. Vamos a mencionar esta pregunta ahora, después de hablar la tercera característica, y luego vamos a ver las preguntas de los hermanos. Bueno, al revés, vemos las preguntas de los hermanos y después hablamos de esta pregunta tan interesante. Pero la realidad es que Dios lo sabe todo. Dios sabía que el hombre se iba a perder. Es decir, iba a pecar. Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Dios lo sabe todo. Todo, todo, todo. Tremendo. A Él sea la gloria y la honra. Entonces, continuamos con el Salmo. Es del 7 al 12. Continuamos del 7 al 12 y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y ahí vemos otra de la tercera característica que vamos a hablar hoy de Dios, que es que Dios es omnipresente. Omnipresente, ¿qué significa? Que Dios está en todas partes. Eso lo habíamos hablado cuando hablamos de que Dios es invisible, de que Dios es espíritu. Dios es omnipresente, porque no todos los espíritus son omnipresentes.
Por ejemplo, los espíritus inmundos no son omnipresentes, los ángeles no son omnipresentes. ¿Qué cosa es omnipresente? Que a la misma vez puede estar en todas partes. Y esto es una característica única de Dios. A veces las personas dicen, ay, el diablo me hizo, pero en realidad se entiende lo que quiere decir, pero es un término incorrecto, porque el diablo no puede estar en todas partes a la misma vez. Ahora, lo que sí hay es un reino de las tinieblas que funciona bajo las órdenes de el enemigo de nuestras almas, y ese reino opera unido en el mal para hacernos caer y para hacernos daño. Entonces, a veces decimos, el diablo me hizo, lo que estamos es hablando de que un espíritu inmundo, de que un demonio, de que un enviado de las tinieblas nos hizo daño. Y decimos el diablo como una representación, pero en realidad el diablo no es omnipresente. Por eso algunas personas dicen, no, lo opuesto de Dios es el diablo. No, el diablo no es lo opuesto de Dios. No es lo opuesto de Dios, porque lo opuesto son dos cosas con la misma, al mismo nivel, pero en oposición. Y el diablo no está al mismo nivel de Dios. No está, porque él es una criatura. Y en su momento vamos a dar una clase hablando precisamente sobre él, porque tenemos que conocer también a nuestro enemigo para saber con quién estamos peleando. Entonces, el único que es omnipresente, el único que puede estar en todas partes a la misma vez es Dios. Entonces, por eso el salmista decía, ¿a dónde me voy a esconder de tu espíritu si estás en todas partes? Estás en todas partes. Una persona que quiso huir de Dios fue Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás tenía un llamado de parte de Dios. Dios lo mandó a predicar en Nínive, en la ciudad de Nínive, pero él tenía un problema personal con Nínive y él sabía, porque Jonás era un profeta muy sabio que conocía el corazón de Dios, él sabía que Dios lo iba a usar, él sabía que los ninivitas probablemente se iban a arrepentir, también sabía que probablemente la profecía que él iba a profetizar no se iba a cumplir, y que Dios terminaría perdonando a los ninivitas, y él no quería, no le gustaba. Esta misión que Dios le dio iba en contra de sus pensamientos personales, porque nosotros como personas tenemos criterios. A veces nos gusta un partido político, a veces nos gusta otro, a veces nos gusta un equipo de fútbol o de un deporte, a veces nos gusta otro, pero el reino de Dios está por encima de todo. Entonces uno no puede poner sus deseos personales por encima de las cosas de Dios, porque si Dios te dice que ames a una persona que piensa diferente que tú, que piensa políticamente o deportivamente diferente que tú, lo debes amar porque el reino de Dios está por encima. Pero Jonás no quería, simplemente se rebeló e intentó huir de la presencia de Dios. Él, me imagino que en su mente él diría, si yo me alejo de aquí y me voy bien lejos, Dios va a ver que ya yo no estoy disponible y va a mandar a otro. Supongo yo que él querría pensar eso. Pero de alguna manera él trató de esconderse de Dios. Se montó en una nave hacia un rumbo totalmente opuesto y bien alejado de donde Dios lo mandó. ¿Y qué pasó? Que Dios estaba en la nave. Dios estaba en la nave y se levantó una tormenta tan grande que al final terminaron tirando a Jonás al agua porque era la única solución. Él mismo lo reveló que era la única solución. Ellos no querían hacerlo, pero tuvieron que hacerlo. Tiraron a Jonás al agua y dice que Dios envió un pez que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y allí en el vientre del pez, junto con Jonás, allí estaba Dios. En lo profundo del mar, allí estaba Dios. Entonces, Dios está en todas partes. Para Dios, las personas, por ejemplo, que quieren hacer cosas malas, esperan a la noche, esperan a la oscuridad de que nadie lo vea. Pero dice aquí la palabra de Dios que las tinieblas no encubren de Dios. Tú puedes apagar todas las luces. Ahí está Dios. Dios está mirándolo todo y Él está presente en todas partes. Eso para los que hacen y se deleitan en lo malo es malo, pero para los que quieren la compañía de Dios es algo muy bueno, porque donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, allí está Dios contigo. El apóstol Pablo en una ocasión fue encarcelado y estaba allí en la prisión y él no se dejó hundir por estar en esa circunstancia. Empezaron Pablo y Silas a alabar a Dios y tan fuerte fue su alabanza, incluso después de haber sido azotados, que el lugar
donde estaban allí tembló, la cárcel tembló, Dios estaba allí con Pablo y se abrió un terremoto, la cárcel tembló, se abrieron las puertas y Pablo sabía que donde quiera que él estaba, Dios estaba con él. Esto nos da un consuelo muy grande porque a veces nos sentimos solos, a veces estamos en una tierra lejana o estamos lejos de nuestros familiares, pero quiero decirte, donde quiera que tú estés, ya sea en un hospital, ya sea en un lugar lejano, ya sea pasando por una situación difícil, donde quiera que tú estés, allí está Dios. Ahora, no es lo mismo que Dios está en todas partes, que Dios se manifiesta en todas partes. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Él puede estar allí mirando, pero no se manifiesta su presencia, porque para que Él se manifieste tienen que cumplirse ciertos requisitos, tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Cuando las personas tienen fe, Dios se manifiesta. Por eso Jesús, siendo Dios, en su tierra natal de Nazaret no pudo hacer muchos milagros. Dice que no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos, porque la incredulidad de la gente le cierra el corazón a Dios y hace que la presencia de Dios no se manifieste, pero lo contrario, la fe de la gente hace que la presencia de Dios se manifieste. La alabanza, cuando reconocemos a Dios y su poder, cuando le hablamos, le cantamos, Dios se manifiesta. Cuando nos humillamos, hay algo poderosísimo que hace que se manifieste la presencia de Dios, es nuestra humillación. Por eso Él dice, si mi pueblo se humillare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo descenderé desde mi trono y sanaré su tierra. Entonces a veces nos trae confusión porque decimos, pero si Dios está en todas partes, ¿por qué le decimos que venga? ¿Por qué le decimos, anhelamos tu presencia, Dios? ¿Por qué le cantamos, ven Espíritu Santo? ¿Por qué le decimos? En realidad lo que le estamos diciendo es manifiéstate, manifiéstate, es lo que realmente le estamos diciendo. Él nos dice esa forma de yo descenderé de mi trono, lo dice como una forma de que nosotros podamos entender de que hay un acercamiento, pero en realidad Dios está en todas partes, pero Él se manifiesta cuando las personas le buscan y también se manifiesta cuando hay una persona llena de su presencia. Por eso cuando Jesús caminaba por la tierra, Él le decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús al estar lleno del Espíritu Santo era Dios encarnado, Dios manifestado. Entonces la presencia de Dios estaba manifestando y encarnando a través de Jesús. Por eso es que dice la palabra de Dios, allí donde había tinieblas hubo gran luz, en las ciudades de Capernaum, en las ciudades de Galilea de los gentiles, luz resplandeció. ¿Por qué? Porque al estar allí la presencia de Dios manifestada a través de Jesús, pues había luz. Entonces Dios está en todas partes, pero no en todas partes brilla su luz. Por esas cosas malas, porque aunque Dios lo ve y está allí, y todas esas cosas se registran para en su momento juzgarlas, Dios se manifiesta cuando una persona clama, cuando hay fe. Por eso hay tantos testimonios de personas que se están ahogando en el mar y claman y dicen, Dios, ayúdame, y de una manera sobrenatural ocurre algo y se salvan. Personas que están en una situación bajo ataques de adversarios, de animales, de personas y claman a Dios y Dios desciende y se manifiesta con poder y los libra. En una ocasión escuché un testimonio de unas niñas que estaban en un lugar y no sé por qué estaban en un lugar como alejado y la cosa fue que las tomaron para violarlas a las niñas y entonces las llevaron a un lugar para violarlas y una de las niñas era cristiana y se puso a repetir el Salmo 91. Se sabía el Salmo 91 y empezó a repetirlo en voz alta. Y el testimonio cuenta que el violador estaba dándole vueltas, pero no la pudo tocar. No la pudo tocar porque a causa de la fe de ella, la presencia de Dios se manifestó e impidió el acto de violación. Entonces, cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo tenemos fe, cuando tú y yo nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, cuando lo reconocemos, cuando le alabamos, la presencia de Dios se manifiesta. Milagros ocurren cuando tú y yo le buscamos. Entonces, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Ahora, eso sí, Dios todo lo ve. Todo lo ve. Y también supongo que lo sufre mucho, porque es muy duro ver
las cosas terribles que pasan y no hacer nada. A veces decimos, pero si Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve, ¿por qué no hace nada? No hace nada porque Dios determinó. Dios determinó obrar en esta etapa de la humanidad a través de las personas y a través de la fe de las personas. Pero Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Así que donde quiera que tú estés, no importa la circunstancia que tú estás pasando, Dios está contigo. Y tal vez tú no veas la manifestación de Dios, pero si tú le buscas con fe, si tú clamas a Él, Él se manifestará y Él te ayudará. Dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Era precisamente lo que estábamos hablando. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Y a veces yo le digo, Señor, ¿cómo puedes soportar tanto? ¿Cómo puedes sufrir tanto? Porque Dios es muy sensible y Él está mirando lo malo que se hace y está sufriendo, pero Él quiere que nos levantemos. Él por eso quiere que oremos, Él quiere que clamemos para que estas injusticias no ocurran en la tierra. Y un día Dios va a venir, y por eso es que Dios va a venir con ira, porque se está acumulando la ira de Dios a causa de todo el pecado que se comete, porque Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, donde estuvimos viendo que Dios es todopoderoso, de que Dios es omnipresente y que Dios es omnisciente. Todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Gloria a Dios. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar aprendiendo cómo es Dios, vamos a continuar aprendiendo características de Dios. El tema es muy extenso, pero es muy importante porque Dios nos ha llamado a conocerle para que podamos darle a conocer correctamente.